transparente. Bueno, pues vamos a ver a Avellaneda, a ver qué nos cuenta. No sabe que viene Alex con nosotros, chaval, le vas a dar una sorpresa. No hemos viajado mal, en el Windjet no hemos viajado mal, pero me gusta más ultramar, definitivamente. Pero como vienen uno a una hora y otros a otra hora, pues el que te toca. Hoy venimos aquí a las 10 y nos tocaba con ellos. Y ahí están los de vuelta. No tiene mucha historia la llegada aquí a Cozumel con el ferry para los que están preocupados. Ya lo habéis visto. Aquí hay muchos puestos de renta de autos y también de... Pues para lo que es una excursión o un tour al cielo, por ejemplo. El tour al cielo es lo que más os recomiendo. Y si puede ser los catamaranes estos que hay aquí a la derecha, mejor. Aquí hay unos catamaranes, eso lo podéis con Miquel. Miquel os puede ayudar con el tema de tours. Miquel Alberdi, que lo tenemos por ahí. Mira qué bonito se ve el mar aquí. Está espectacular. Bueno, pues todo esto son personas que te ofrecen tours. Ahí va Adriana. Y Avellaneda, ya la he visto, chaval. ¿Cuál es el carro de Avellaneda? ¿Te acuerdas? Sí, es un azul que está hasta allá. Ahí está. Vamos a saludarla. Bueno, y esto de aquí, la plaza de... Sí, ya la vi. Si queréis taxis, pues los tenéis allí. O sea, estatua de las golondrinas, porque es conocida Cozumel como la isla de las golondrinas. Ahí la tenemos. Chaval, se va a poner contenta. Vamos a cruzar rápido. El barco con los pelícanos arriba, qué bonito. Bueno, Avellaneda, buenos días. Hola, hola, bienvenidos a Cozumel. La verdad que nos acabas de recoger y ya nos están metiendo ideas de qué hacer y qué no hacer. Pero lo mejor de todo es empezar con el trabajo, terminar el trabajo rápido y después un poquito de ocio. Aquí estamos en el paseo donde el otro día fuimos al Hemingway. ¿Ahora dónde vamos? Aquino. Digo- Aquino es ese proyecto que te compartí, pero como estaba todo el mundo celebrando que habías logrado un reconocimiento y un viaje a Las Vegas, pues bueno. nadie peló el video de lo que te envié. Entonces, pues vamos a hacerlo de nuevo contigo. Claro. A ver, el nombre del desarrollo, ¿cómo se llama? Quino. Aquí no. Aquino. No, es Quino. Es Quino. sí, con K y doble Quino I. con K de kilo. Exacto, y doble I. Ese desarrollo está en la zona norte de la isla, que es donde nos dirigimos en este momento, ¿es así? Exacto, está en el campo de golf, que es el Country Club. En el campo de golf. Es una zona privilegiada, premium, se puede decir, muy tranquila. Y donde pues lo que hay por ahí habitado es de gente de alto standing, se puede decir un poquito. Ese desarrollo en este momento es una preventa. Sí, es una preventa, se está entregando en 2 etapas. La primera en 10 meses y la próxima hasta junio del 2024. Total, que podemos comprar de la primera y de la segunda etapa. Exacto. Qué bueno. ¿Qué es lo que nos ofrece Quino? Fíjate que a diferencia de otros proyectos, de hecho ellos cuando te hacen la presentación usan algo que le llaman como unos cubos. ¿Cómo le llaman esos juguetes, Alex? El cubo ese que hacemos ¿Cubo lo de Rubik? poner el mismo color en una zona y luego el otro. Cubo Rubik. Bueno, cubo Rubik no creo. Sí. Lego se llaman. Ah, los Lego. Ah, Lego. Ah, Sí, pues es que mi entonces- papá estaba hablando sobre poner Sí, es que yo colores. también te entendí eso, como cubos Ok, que... imagínate un Lego que tiene una forma como de L y una parte es vertical y la otra es así. Entonces, haz de cuenta que tiene ese tipo de posiciones el departamento. Ni es un primer nivel, ni es un segundo, ni es un tercero, ni son 2, puede ser 1,5, puede ser que abajo esté todo completo y luego la mitad sea tuya y la otra mitad sea para el departamento de arriba. ¿Está loco ese desarrollo? Oye, estoy al lado tuyo y te aseguro que no me he enterado de nada, ¿eh? Eso me lo vas a explicar bien cuando lleguemos, porque yo me está diciendo cómo es el departamento, que si arriba, que si abajo, la L, no me entero de nada. Ahora lo vamos a comprobar todo eso. ¿Estamos cerca ya de donde vamos a ir? No, todavía falta. Acuérdate que aquí también hemos ido a ver elementos. Al lado Sí. de elementos es que está Aquino. Exactamente. Entonces me estás diciendo que son departamentos de 1, 2 o 3 recámaras o de Hay cómo. suite, hay
villas y hay departamentos. Ah, bueno, hay casas también, las villas son casas. Qué Exacto. bueno. Pues entonces está variado, está muy bien ubicado, tenemos campo de golf cerca, tenemos playa cerca, tenemos tranquilidad, mucha naturaleza, mucha selva y estamos en una de las islas más privilegiadas de lo que es el Caribe mexicano, muy tranquila. Aquí no hay tanto problema como en otras zonas, ¿a que sí? Hay dos cosas que tiene Quino, así como elementos, te da la membresía al hotel este que conocimos que se llama Winston, Sí. y tenemos un acceso privado a la playa, es decir, cruzas la calle y va a haber un acceso privado a una playa. Y todo eso vamos a pasar cerca, porque por esta carretera pasamos. Ahí le Exacto. podemos decir, mira, este es el hotel que nos estás hablando y esta es la entrada de la playa y por aquí seguimos para el desarrollo, ¿es así? Actualmente el acceso no está abierto porque eso es parte del terreno que corresponde a los socios que están construyendo este proyecto, pero si él hace con el dron va a poder ver ahí cómo se ve el sendero privado que tiene acceso a la playa, que es ese mismo que van a usar los de Quino para Oye, que pues qué bueno que esté aquí Ali para que nos haga ese vuelo y lo podamos ver todo. Estamos ya muy cerca de ese hotelito que me estabas diciendo, ¿no? Sí, de Westin. Pues como ves ahorita. Pues este es el camino que nos lleva al desarrollo, es un camino como veis totalmente asfaltado, muy tranquilo, con 2 carriles por cada parte. Aquí tenemos la parte del mar a la izquierda con los hoteles, espectaculares en esta zona, la verdad que cuando conocí aquel me gustó mucho la vista. No era uno de estos hoteles el que tenéis el acuerdo. No, todavía, es casi llegando al desarrollo. Ok. Se llama Westin y tiene 18 niveles. Y aún más alto que estos. Exacto. Vaya, yo que ya no me acuerdo bien de la ubicación porque yo no vivo aquí, pero Bellanina así. ¿Se alcanza a ver allá? Mira. Sí, ahí está aquel edificio blanco. Voy a parar un poquito la cámara. Aquí ahora sí, ahora ya estamos delante de ese hotel que lo podrían disfrutar por ser propietarios de los desarrollos, de los departamentos o de la villa. Y este hotel pues tenéis entrada para disfrutar de las amenidades que tiene. Y al mismo tiempo hay un paso a la playa por aquí cerca que se tiene que hacer y estamos cerca donde está la entrada al desarrollo. Está espectacular, ¿eh? Este hotel. Pues aquí seguimos por el paseo, que mucha sombra, mucho árbol y muy tranquila. Pues ya estamos cerca de donde vamos a llegar, como unos 500 metros, súper agradable, la verdad. Bueno, y hay que mencionar que aunque el campo de golf no está funcionando, el campo de golf desde antes de la pandemia, y está en el proyecto que se pueda reactivar, pero por hoy estamos alrededor del campo del golf con esos dos proyectos, que es Elemento y el que vamos a conocer que se llama Quino. Es importante comentarlo porque tú comentabas de que está el acceso del campo de golf, pero ahorita no está funcionando, posiblemente a futuro. Bueno, pues ya estamos muy cerca de entrar al lugar. Acabamos de ver un rancho con caballos, qué bueno. Al final de aquí, de esta carretera, es donde está Laguna La Pasión, que nunca les he traído, pero igual y pueden decidir si quieren. Tengo que venirme en el Jeep para poder avanzar, porque hay unas partes donde hay... Por eso estas personas vienen de allí. Sí, exacto. Con los Jeep. Bueno, pues Ok. esta es la entrada al desarrollo Quino. Mira, ahí está mira. anunciado Quino. Tiene 2 Is. Y tenemos aquí el de vigilancia que nos va a pedir dónde vamos. Ya nos va a abrir la barrerita, la cuerdecita y vamos a conocer el lugar donde está ubicado. En este momento, como es una preventa, ¿hay algo hecho de Quino? Claro, de hecho hay un avance que fue el que te mandé, mira. Aquí es donde está la parte como que están usando de Ah, sí, la parte de la obra. showroom. Oye, que está muy cerca de la carretera, ¿eh? De hecho, la entrada va a ser por la carretera. Ah, sí, qué bueno. Sí, solo que ahorita pues están construyendo y ese es el showroom que utilizan para los clientes, para que se den una idea cómo van a hacer las villas. Y hoy sábado no trabaja y, No, y pero- gracias a ti de que les hablaste, aquí nos permiten grabar, Sí, ¿no? así es, le dije, va a venir el youtuber más famoso de la Riviera Maya, entonces dijeron, ok, va, entonces vamos y abrimos. Gracias por esas palabras. Vamos a conocerlo.
A ver, ¿cuánto tiempo hace que no habías visto a Alex que te entra tanta alegría que haya venido? Pues ya casi va para los 5 meses. ¿Y ha crecido algo? ¿Ya? Sí, fue cuando estuvimos en Elementos, cuando Puede ser, sí. estuvo Blanquita. Bueno, Alex, pues te has traído el dron, ¿no? Por si hace falta. Qué bueno. Venga, vamos a ver el lugar, vamos a conocerlo. Luego tienes render también, aparte de lo que estamos hablando. Sí, de hecho allá adentro te voy a explicar para que entiendas el tema ese del rompecabezas, de cómo son las distribuciones. Qué bueno. Bueno, sí están trabajando los trabajadores, valga la redundancia, pero nada más hasta el mediodía, es sábado. Entonces... Oye, normalmente las obras son grises, pero esta me la tienen de color roja. Ah, mira. Qué cosa más rara. Se supone que esto es chocún, Sí. pero le pusieron una tinta como orgánica que hará que con el paso del tiempo, aunque llueva, se va a mantener como las antiguas haciendas mayas que se veían en ese color entre un rojo añejado, un rojo así como antiguo. Pero prácticamente, ¿qué pasó? Voy a parar porque hay hormigas, me ha picado una, me está doliendo el dedo, me voy a poner los zapatos. Es que llevo estas chanclas, acabo de pasar un nido de hormigas y aquí en México hay ciertas hormigas que cuando te pican te duelen bastante y eso es lo que me ha pasado. Y eso a mí son de las más grandes y me hacen los mandados, pero bueno, tú eres un español un poco delicado, ¿ok? Muy bien, ya está abierto el carro. Sinceramente duelen y no es broma. Y te va subiendo el dolor para arriba. Y el que sepa lo que digo, me entiende. Pues estaban aquí el camino gracias al carro. Tengo mis zapatillas. Ahora sí, ahora ya voy más cómodo. A ver, te han pasado una llave, ¿no? Este es un departamento de muestra. Exacto. Pero ¿es departamento o es una villa? Esto es un departamento de 2 recámaras. Una Ok. villa comprende 2 plantas. Bueno, ahorita te voy a decir cuáles son. Bueno, antes de entrar, estas maderas que estoy viendo de entrada y aquí serían como se entregan con este tipo de madera, este tipo de paredes que le llaman showroom porque... Chocún. Bueno, ahorita como es un showroom, pues, pero las paredes van a ser de chocún. Sí. Va a estar entregada con este tipo de acabados. Este es granito. Granito, mucha Exacto. madera. Es necesario que yo te muestre cómo es el desarrollo en sí para que puedan verlo. Oye, estoy impresionado, me gusta mucho esta sala comedor. Ahora que nos ponemos con la L que me comentabas, está espectacular con lo que es esta sala comedor y muy grande. Estamos hablando que este es un departamento de 2 recámaras, me dijiste. Este es un departamento de 2 recámaras y tenemos 5 tipologías que cuando ya me des la oportunidad se les va a decir. Pero el de 2 recámaras mide 105 metros y 42 metros exterior del jardín. Total, que en total casi Como 150 metros. 150, Tenemos exacto. 40 y tantos metros de terraza y 105 metros de interior. Oye, eso No es pequeño para nada. Fíjate qué pedazo de sala comedor. Desde que entras de la puerta tenemos una cocina preciosa. Así como vemos la cocina te la entregan. Sí, mira, todo está menos el microondas, el horno, La nevera, eso no. Esto, todo lo demás. Los muebles, todo lo que vemos sí, va incluido. Esta mesa es de granito y la padre es que la puedes mover si te estorba ponerla Sí, así porque o tiene acá. ruedas aquí debajo. Es una isla movible, es Ah, ok. padrísimo, también de granito. Y lo bueno que tenemos es que tenemos una maqueta de cómo va a quedar el desarrollo. Bueno, aquí se ve de color marrón, de lo que es maderita, pero todo lo que veis ahí son palmeras, mucha vegetación, se ven albercas, Piezas se ve Lego. como jacuzzi también. Cada departamento parece que tiene una alberquita o un jacuzzi, ¿no? Sí, esas son las que te decía que podrían ser como las villas, que son planta como la segunda, la tercera y tienen rooftop. Entonces estas son las villas. No todas, algunas están entreveradas porque te decía que hasta que no te explique con los Legos cuáles son son 5 tipos de tipologías en esto. Algunos, como en el departamento que estamos ahorita, es la planta baja que tiene aquí abajo, si se alcanza a ver, podremos ver que hay como un pequeño jacuzzi. Ok, esta es una planta baja, es como un departamento así, y del otro lado puede haber
exactamente un departamento así, tipo espejo. Ok. ¿Ok? Entonces, hay otros que podrían estar teniendo un departamento y la mitad del de arriba y el otro de arriba, que sería el tercer nivel, la mitad del de medio. Pero eso te lo voy a explicar ahorita que nos sentemos ahí, porque si no, no me vas a entender. Y esta sería la entrada desde la carretera que acabamos de pasar. No, es esta la entrada. Ahí la tenemos, en esa parte. Desde ahí vendríamos a esta parte de aquí que estaría Exacto. vigilada con entrada y salida de vehículos. Exacto. Oye, esto de aquí es como una especie de río que habéis hecho, así un canal. Sí, es un canal, de hecho, este son como unas pequeñas fuentes o ojos Ajá. de agua que le llaman. Estas serían las albercas. Estos que están aquí es para un gym, para el spa y para un área de bar. En estos tres que ves aquí como áreas comunes. Y bueno, de alguna manera los estacionamientos están en esta área. Y en esta Y- de acá. Aquí tienes elevador, estos cuadritos que ves ahí. Esos pequeñitos de cada parte son elevadores. Qué bien. Hoy está montado de puro lujo, ¿eh? Y ya veis en la zona de estacionamiento que le han puesto una maderita para que representen unos carros. Oye, y de aquí, que estamos en la carretera ya, en la salida al mar, hay como 100 metros, 200, no hay más. Sí, de hecho ahorita cuando salgamos te voy a decir, porque la máquina está trabajando ahorita en donde va a ser la entrada hacia la playa privada que vamos a tener enfrente. Claro, pero yo lo digo más que nada para que se hagan una idea de la gran ubicación que tiene este desarrollo, que no estamos metidos dentro de la selva y sin embargo estamos con la selva también y con el campo de golf. Todo eso lo vamos a ver con el vuelo de dron de Alex más tarde, cuando ya tengamos más explicado un poquito el desarrollo. Vamos a seguir. Ok. Bueno, tú no has visto adentro las recámaras, pero están bastante amplias y todavía van a ser mucho más amplias. Acuérdate que todo eso es un showroom. Ujú. Entonces van a ser mucho más grandes. No, lo que me gusta que vean, lo que están viendo el vídeo, es la calidad del suelo, la calidad de los materiales que están construyendo. Pues este baño, como lo estamos viendo, así se entrega. Exacto. Está fantástico. Me gusta mucho. Entonces, Todo sí, es chocún. sí, fíjate que paredes más buenas, preciosas. El suelo igual, prácticamente. Exacto. Mucha madera. El techo muy alto también, porque fíjate la altura de Bellanira y fíjate hasta el techo ahí. Ay, yo soy chaparra, no tomes una y pasa que... Pues oye, ya no eres tan aprendí. chaparra, yo Mira, fíjate, me pongo a tu lado, mira, me pongo al lado de- 1,58 mido. Pues 3 metros y algo mide. Sí, Está de hecho bastante es más alto. altura, ¿eh? Tienen más altura, solo, bueno, te decía que es un showroom, pero es aproximadamente sí son 3 metros. Esto de que vemos aquí, por ejemplo, esto es una decoración que ellos han puesto para que la gente pues vea cómo podría quedar. Pero, ¿cómo se entregan lo que son las recámaras? ¿Se entrega Nada más con este closet, solamente el con los closet? climas, sí. ¿El clima también? Hombre, por supuesto, los ventanales, todo eso va incluido. Claro. Fíjate qué closet más bueno, porque Pero son de acuérdate- madera maciza, ¿eh? Ajá, acuérdate que también yo mencionaba que este paquete de muebles se les puede vender si lo quieren, porque también es una de las opciones que tienen para evitarse un problema, porque quiero comentarte, aquí en la isla no hay mueblerías de lujo, lo único que tenemos donde vamos y compramos es Chedraui, Coppel y Sands. Pero Párale vosotros- de contar, no y hay vosotros- mueblerías de lujo. Pero lo bueno es que tienen la ayuda vuestra, ¿no? Por Y- supuesto, entonces estos paquetes, si ellos lo compran, mira, bueno, es madera, o sea, no vas a comprar no, ese sí, ya lo veo. comprimido que luego al paso de 2 meses se te infla porque le cayó No, no. una gota de agua, etcétera. No, es madera dura. Exactamente. Fijaros el tema de la terraza. Fijaros como tenemos un trocito así. ¿Puedes Las salir? escaleras. ¿Sí? Sí. Bueno, pues Vamos, ábrele. qué bueno se ve esto. Me encanta. Y luego el tema de luces arriba. Imaginaros que esta es vuestra terraza, que sería un poquito más amplia también. Pues tenéis vuestros camastros. Tenéis vuestro jacuzzi para daros vuestro baño. Y luego ya, por el resto del desarrollo, tenéis las amenidades comunes con las albercas grandes, paseo, gimnasio,
sala de bar y no sé qué más hay por ahí. Hay algo muy importante que todo el desarrollo está ofreciendo, un servicio como hotelería. Pueden llevar alimento hacia la recámara, va a haber servicio de lavandería, haz de cuenta como un hotel, que spa, servicio de belleza, estética. Entonces, esos 3 lugares que te enseñé en el plano, Sí. es como las áreas comunes, pero ahí hay spa, hay para que las chicas, desde el cabello, las uñas y masajes en ese spa. Y luego sigue el otro que es bar, en donde también va a ser restaurante. Entonces pueden dar servicio a las villas como si fuera hotel, de comida, bebida, hasta la puerta del hotel. Hasta la puerta del departamento. Digo, del departamento. Ok, me Claro. confundí. No Pero pasa bueno, nada. Aquí es muy importante recalcarle que todas las que están planta baja tienen su jacuzzi. A mí me ha parecido verlo en todas las plantas, fíjate bien. Vamos a verlo. Porque a mí me ha parecido ver y me parece recordar que me comentaste que todos los departamentos tienen su jacuzzi. Ok, vamos a ver otra Vamos vez. a comprobarlo porque acordaros que estamos aquí en un pleno directo. Ella lleva unos cuantos desarrollos, yo también llevo unos poquitos. Solamente es en la planta baja y en el rooftop. Ah, ok. Pero como estabas diciendo que algunos son arriba y abajo, los de abajo con la mitad de arriba tienen su jacuzzi y el de arriba con el de abajo tienen su otro jacuzzi. A eso Oye, me pregunta, refería. esto es como una línea de una... Sí, de un se les rito, llama fíjate. ojo de agua y están como fuentes. Y están conectadas. Ajá. Bueno, de todas formas, lo que es la información por departamento, por precio, por medida, todo eso se lo va a pasar Bellanira cuando me Bueno, ahí te contactéis. subí una historia. Ah, qué bueno, porque el chaval me está subiendo historias a Facebook y a Instagram, a veces me lo hace, no siempre. Necesito que se sienten y nada más para que yo les explique la tipología, porque ustedes no quieren hacerme caso de que esto es como un Lego. No son departamentos comunes. Bueno, pues el desarrollo se llama así como lo estamos viendo, Kino, que no es un nombre ¿Habitual? habitual para nada, me suena como casi a japonés. Esta es la forma que tiene el desarrollo, con su tipología de plantas y de departamentos y villas. Y esto es lo que me dice Bellanira, que es como un Lego. Ella lo va a montar y nos lo va a explicar. Ahí tenemos más para el juego. Ale se piensa que es un juego, ¿no? No, pues ¿sabes qué me recuerda al ajedrez maya? ¿Sí? Bueno, pues vamos a verlo. Bueno, entonces vamos a buscar las piezas. Mira, este es el plano con cada color. Esto es como el que te decía yo. En la planta de abajo es así. A ver, así. La planta de abajo es parte de un departamento y la mitad del otro departamento. Ok, ahorita pongo la planta de arriba. Esta es otra forma. A ver, creo que me confundí, es así. A ver, sí. Haz de cuenta que, a ver, también puede ser así. Podemos tener, a ver, es así. Podemos tener un departamento planta baja y una mitad del departamento en la parte de arriba. Y en la parte de arriba vamos a tener otra unidad de 2 recámaras y va a subir por aquí, que va a ser como una línea de departamento, sala, comedor, y subes acá arriba y vas a tener otras recámaras y al final, en el último, esto puede ser un departamento independiente, es decir, no necesariamente ni tienes que ser departamento planta baja, ni tiene que ser un departamento a la mitad. Cada uno de los modelos que te estoy poniendo es como si tú quisieras hacer a tu medida un bloque de departamentos. Esta planta baja, imagínate que este es el segundo nivel, pero ocupa este segundo nivel una parte, el de amarillo, que sería un departamento completo con una parte de la mitad de arriba, y luego la parte de la mitad del medio sería para este que va a tener su rooftop en la parte de arriba. Cada uno de los modelos que existen están tipificados acá. Te los voy a enseñar porque tampoco así me estás entendiendo mucho. Mientras ella viene, yo os voy a decir que este para mí es el desarrollo más difícil de haceros entender, de todos los que he grabado, de haceros entender cómo es. Eso no significa que por ser difícil no sea interesante o no sea con una probabilidad alta o que no sea fenomenal el desarrollo. Seguro que lo es y además me gusta mucho.
El tema está lo difícil de hacer entender al que está detrás de la cámara lo que estamos explicando. Nos está costando mucho. Mira que Bellanira se lo conoce bien y pues no es fácil. Vamos a verlo en una especie de... Ok, este se llama Fifth Floor, que es como el que te decía yo, que estaría en el tercer nivel, y el Ground Floor sería como el que tendríamos en la parte de Roof Garden, es el de arriba, segundo piso, en el primer piso y el gran piso que es la planta baja. Entonces, si yo me voy a que estoy en el primer piso, segundo piso, perdón, estas serían mis... entraría yo, déjame ver por dónde está la entrada principal. Este sería mi balcón. Acuérdense que en la parte de atrás están los elevadores. Déjame ver por dónde sería la entrada aquí, porque la parte de atrás es donde están los elevadores. Mira, aquí hay una puerta. Creo que es esa. Sí. Entonces, pero esto, que es área de cocina, comedor, y luego nos vamos, esto sería un área de cocina también, cocina, sala, y luego entramos al área de... Déjame, es que aquí están, déjame ubicarme con el tema este de los bloques. Voy a parar un poquito. Mira, ya nos vamos a aclarar un poco. Tenemos 5 tipologías a la venta en este momento. De esas 5 tipologías, yo quería hablar de las villas, pero en este momento vamos a hablar de los departamentos. Entonces, cada departamento, dependiendo de donde está situado, este está en la parte de abajo con jardín, este está en el centro del edificio y este está en la parte de arriba con su roof. ¿Es así? Sí. Entonces, tenemos los nombres. El que está arriba en la parte del roof, flat roof. El de la terraza, que tenemos una terracita, flat terrace, y el que tiene jardín, flat garden. Esos son 3 tipologías. Son departamentos de 2 recámaras. Ahora dile los precios. No, antes de ir ahí, para que veáis cómo están divididos, el de abajo, el que tiene jardín, para que veáis cómo tiene su jardín, y la tipología con 2 recámaras, sus 2 baños. Es este que estamos ahora nosotros. Exactamente. Luego tendríamos el otro de arriba con su terraza. Esta sería la terracita, también las 2 es igual. Recámaras, en la cocina, en la sala de estar, que sería como esto, que es súper grande. Y luego tenemos la de arriba, que tiene 2 plantas, sería una completa, normal, como estamos viéndolo, con una recámara. Y aquí lo que hacemos es perder una recámara, pero ganar un roof, en la de arriba. Y tenemos ahí un jacuzzi, sala de estar para descansar, zona de soladero y sombra. Y eso sería la parte de arriba. Bueno, pues el precio más económico que les podemos ofrecer sería el que está aquí, la flat terrace, ¿no? Sí, que está en $275,000. Y estamos hablando que tiene 105 de interior y 43 de exterior. Ahí 23 está, con... En total 129 metros cuadrados. El de abajo, que tiene jardín, tiene 148 metros cuadrados, que es lo que estábamos hablando de este precisamente, que hemos grabado. Y el de arriba con el roof tiene 195 metros cuadrados, como estáis viendo ahí, pero yo aquí nada más que veo que tiene una recámara. Tú podrías hacer a lo mejor independiente otra si quisieras, ya le quitas algo a la sala comedor. Bueno, pues esos son los 3 modelos, y dentro de los 3 modelos el más económico de 275. Vamos a ver las villas. Las villas esas que parecía como un Lego, como me estabas comentando, y la tenemos por acá. En las villas tenemos 2 formas, una que tiene jardín y otra que tiene roof. La que tiene jardín sería la de abajo y la que tiene roof sería la de arriba. Villa Garden se llama la de abajo y tiene, como veis, el trabajo de una planta arriba y otra planta abajo. Y la de arriba pues tiene como 3. Tiene la mitad de la de arriba de la Villa Garden, una completa arriba y un roof. Pero ¿qué diferencia hay? Pues simplemente que este tiene roof y este tiene jardín. Un jardín bastante grande. Y esta tiene nada más una recámara, y en la parte de arriba pueden ser 2 recámaras. 1, 2 y aquí 1, 3 en total. Sí, porque esto que veis más claro es de arriba.
Esto sería la parte de arriba, que tú tendrías tu baño con 2 recámaras, y la parte de abajo tendrías también baños, recámara, sala, comedor, cocina y una buena terraza. Si nos vamos... ¿Qué son los elevadores? Sí. Sí, en la parte de fuera tendríamos los elevadores, como dice Adriana. Y en la parte de arriba, pues ya lo veis, tenemos que entras, tienes 2 recámaras, subes arriba, tienes la sala comedor, con la cocina, la sala de estar, en lo que es la recámara, y en la parte de arriba del todo, en el roof, tenéis la alberquita y todo lo que necesitas. Ese está en 475.000, la de Villa Roof. Y los metros cuadrados que tenéis son en total 263 metros cuadrados, de interior 167, exterior 96. Y si fuéramos a Villa Garden, pues son prácticamente 50 metros cuadrados menos, pero tienes jardín, un exterior de 60 metros y un interior de 158,7 metros. Está en $460.000. Muy bien, pues lo hemos Aquí dicho hay como con una pena. hay una gran ventaja. Aquí nos están pidiendo que pudiéramos dar el 40% de enganche y el otro 60% hasta la entrega. Total, que yo doy el 40% de lo que vale este proyecto, este departamento, y el resto a la entrega, que podría ser con crédito hipotecario perfectamente. Exacto. ¿En cuándo se entrega este desarrollo? Hay 2 etapas. Las primeras que vemos aquí, las primeras etapas se entregan, que son estas. Pueden ser cualquiera de las que vimos, ¿eh? Ujú. Ya sabes que esto no tiene un estándar fijo. Se hacen de acuerdo a lo que, por ejemplo, lo que ahorita ya se está solicitando, que se pidió, que se vendió, ya están fabricando el ejemplo que ellos quieren, el Lego. Ajá. O el modelo que el cliente Ya lo quiso. está construyendo. Sí, que ahorita vamos a salir y vas a ver. Entonces son estas dos que se entregan en 10 meses y todo lo demás se va a ir entregando en etapas de tal manera que va a estar terminando en junio del 2024. Lo que yo ahora voy a decir es lo que yo me imagino cuando te entregan esta etapa, perfectamente tiene que Empieza estar todo con la cerrado, esta parte de entrada ya la tienen que tener terminada y Ya está terminada. y parte de las amenidades también las acabarán, no todas, pero la mayoría sí. ¿Es así? Sí, de hecho vamos a ir en el proceso de seguimiento con estas 2 primeras que se entregan en mayo del 2023 y lógico, como decías tú, en lo que ya se ven en empiezan a trabajar con las otras para que hasta el final, que es en el 2024, julio del 2024, ya esté totalmente terminado. Si uno quiere pagar más enganche para recibir Sí, tenemos un los descuento, descuentos, ¿también lo puede sí. hacer? Y ¿Así cuando- con el 40% hay algún descuento ahora mismo o no? Sobre los precios que ha dado. No, porque es el plan que se les da de 4 ahorita y 60 al final. O sea, Ah. no hay descuento porque es el plan de pagos normal que Ok. se está dando. Pero si tú dices voy a darle el 80 o el 50 o el 60, podemos conseguir un 3 o un 5%. Ok, eso es importante. El tema de mantenimiento, estamos en una zona con mucho mantenimiento. ¿A cuánto pagarían el mantenimiento? Ese dato todavía no lo tenemos, porque normalmente estamos en esta zona se está cobrando $3 por metro cuadrado en los otros que están en el centro, pero aquí como es mucho más trabajo de jardín, de limpieza de lo que es el área común, pues creo que no me arriesgaría ahorita a decirte, pero podría estar como un $5 por metro cuadrado. O una cosa que yo te diría si fuera una persona que no entiende mucho de bienes raíces, a mí me han dado unos precios que están cercanos al $500,000 y otro cercano a los $300,000. Y muchos piensan, hoy qué caro, pero el caro y el barato hay que verlo de otra manera. Yo siempre digo que lo que tiene alta plusvalía, por ejemplo, comprando ahora, cuando esté acabado va a tener un precio bastante más alto, cuando pase el tiempo, más aún. ¿Tú piensas que pueden hacer un buen negocio comprando en este momento, en la preventa? Claro que sí, acuérdate que normalmente los inversionistas que se dedican a esto siempre compran en preventa porque en el proceso desde construcción hay 5 etapas. Ahorita que ya empezamos con la primera casa que están haciendo, ya subió el 10% de al inicio cuando se hizo la presentación de este proyecto que fue hace como 2 meses. Entonces, conforme van avanzando en la construcción de villas y casas, van subiendo los precios, de tal manera que podríamos tener de aquí a 2 años unos 35% de plusvalía, que serían ganancias, hablando hasta de $1,000,000,
en este proceso, desde ahorita hasta que se termine Total. totalmente el proyecto. Si están viendo el vídeo en estas fechas, estamos en octubre, noviembre, están en un buen momento para hacer su compra. Como si es al final, da igual, porque estos desarrollos se van a rentar muy bien y con muy alto poder adquisitivo. Quiere decir que aquí no van a rentar por $50 ni por $100, aquí las rentas van a subir muchísimo, ¿es así? Sí, acuérdate que te comenté que ellos, los que van a administrar Kino, van a tener este tipo como si fuera un condotel, van a tener servicio de comida hasta la suite, hasta la habitación, van a tener servicio de spa, que si una persona viene y está de vacaciones va a entrar al spa desde lo que es el temazcal, porque aquí lo que se trata es de hacer cosas como si fueran en el tiempo pasado, ¿no? Por eso hasta los colores que me dijiste, oye, veía este color de pared rosa, porque en la parte de afuera, y te dije, porque las haciendas mayas hacían este tipo de preparación, uno porque es chocún, otro por la pintura, para que aunque se pase el tiempo y se deslave con la lluvia, vaya tomando un tipo color rosa viejo como hacienda, que le da un toque histórico a este tipo de proyectos, que es lo que se busca, ¿no? Y otra cosa más importante, estamos en la selva, pero también vamos a tener el acceso a una playa cruzando la calle. Claro. Esto es una ventajísima que no lo encuentras en cualquier proyecto. Bueno, en Nala, por ejemplo, sí, que cruzas y ahí está, pero aquí es selva, totalmente es lo que se está pretendiendo vender. Y quiero decirle que los desarrolladores de este proyecto han hecho desarrollos en Tulum. Es un par de jóvenes con mucha visión. En lo que busco el nombre de la empresa que está construyendo, porque es importante que sepan que tienen prestigio, porque muchas veces hay gente que no quiere comprar proyectos porque dicen, ¿y qué tal y no los terminan? ¿Y qué tal y esto no llegue a ser de buena calidad? Bueno, pues normalmente es importante investigar quiénes están detrás de todo esto. Tienen dinero para terminarlo, tienen prestigio en la calidad de materiales y sobre todo tienen un diseño muy original. Y tú lo dijiste hace rato, he pasado por todos los desarrollos y nunca había encontrado algo parecido en la distribución de villas, de rooftop, etc. Entonces eso habla de que están a la vanguardia en todo. Y en lo que busco quiénes son, porque pues tengo que abrir el drive, este dato de quiénes son estos chicos, quiero decirte que también el acceso que van a tener al Hotel Westin es porque es uno de los socios mayoritarios de este proyecto. Ah, qué bueno. Entonces, tomando partido de ahí, por eso te decía. Mientras encuentras eso, yo les voy a comentar algo importante. Acordaros que estamos en Cozumel. Cozumel no es una isla que se haya explotado turísticamente. Aquí viene mucho para hacer el buceo, pero muchas veces le faltan lugares donde rentar para poderse quedar aquí. Vienen desde Playa del Carmen en el ferry. Otra cuestión es que mucha gente que ha comprado aquí algo, una casita, un departamento en Cozumel, lo ha comprado personas que pues ya se están en su retiro, son personas con una pensión y quieren vivir aquí porque es una zona muy tranquila. Pero en este caso este proyecto tiene todo, lo tiene para que se pueda rentar turísticamente y para que tú, si quieres comprarlo y vivir aquí el resto de tus días, porque estás en una zona pues muy tranquila, con naturaleza, cerca de todo y al mismo tiempo pues lo quieres disfrutar 100%, porque es tu forma de vida. Esto es importante porque muchos no conocen Cozumel y yo la estoy conociendo gracias a ti muchas veces, porque viniendo cada 2 o 3 meses me vas enseñando un detalle, me vas enseñando otro, que eso la gente no lo sabe, no lo conoce. Y solamente tenemos la isla de Cozumel como si fuera solamente para buceo. Y ahorita estoy tardando un poco en conseguir esto, porque no lo tenía contemplado comentártelo, pero ahorita que lo encuentre se los voy a decir, porque es importante para ustedes que sepan quiénes están detrás de esto, ¿no? Muy bien, pues yo voy a parar mientras lo encuentras. Mientras encuentras aquí el constructor, para que lo conozcan, nosotros vamos a ir a la parte de fuera, Alex. ¿Te parece bien si te vienes conmigo? Perfecto. Vamos a conocer en la parte de fuera lo que sería la entrada del desarrollo. Por las explicaciones que me dio Beñanira, pues yo considero que está por aquí la entrada, por esta zona. Sí, vamos a verlo. Aquí tenemos una gran palapa
Y esto de acá, lo que estáis viendo, y aquí tenemos una gran pared donde están construyendo lo que ha dicho antes Beñanira, personas de la primera y segunda etapa, bueno, sobre todo de la primera etapa. Y la entrada desde la carretera entraríamos por acá. Luego vais a ver los renders, cómo quedaría. Hola. Esta sería la zona de la entrada y estamos justo al lado de la carretera. Bueno, pues esto es lo que estamos viendo. Y aquí justo tenemos la entrada desde la carretera. Esta es la carretera. Justo pasando por aquí delante llegaríamos a la playa. Ahí justo cruzando la carretera. Bueno, pues esto es lo que vemos de adelanto. Me sorprende ver la obra gris de color rosa. Me sorprende. Vamos para adentro de nuevo, chaval. ¿Nos vas a volar el dron? ¿Cuándo? En unos minutos, cuando nos diga Beñanira, porque quiero que te guíe para que ella te indique qué grabar, como en la entrada a la playa, el hotel, la selva, el campo de golf, donde queda, pues Isla Pasión, que queda por aquí cerca también, y el departamento de muestra lo tenemos aquí. Fijaros cómo quedaría seguramente cuando esté acabado, y vais a ver los renders y le vais a dar mayor importancia. No se hacen desarrollos como estos aquí en Cozumel para nada, ¿eh? Muy poquitos hay. Yo me he sorprendido de que esté evolucionando para bien Cozumel, en el sentido de poderos dar las opciones, porque antes no había casi ninguna opción, todo eran casitas viejas que las arreglaban un poco y las vendían. Hoy en día ya están haciendo desarrollos como los que estáis viendo, y este es espectacular. En cierto aspecto me recuerda un poquito a la zona de Tulum, con los Tuluminati, ¿no? Más o menos. Bueno, voy a parar un momento. Ya tenemos los datos. La empresa arquitectónica viene de Ciudad de México. Ya tienen allí construcciones en Ciudad de México, pero aquí en Tulum tienen ya 3 desarrollos construidos. ¿Cuáles son? Son Casa Emilia Tulum, Nerea Tulum y Alia Tulum. Y ahora se animaron a Sí. construir aquí. La empresa se llama Jacal Arquitectos. Por si lo quieren consultar, ahí les pasamos esos datos. Aquí tenemos unos renders que os vamos a enseñar, pero luego los voy a poner ya directamente. En este caso estamos viendo lo que estábamos viendo de la entrada, como en un río, y a esto le llaman cenote. Así, un cenote artificial, pero muy hermoso, como estáis viendo, Sí. lleno de vegetación por cada lado, y las villas y los departamentos aquí. Ahorita que saliste, sí vistes que ya está uno de estos, ¿verdad? Que es el que está acá al inicio, por acá. No me fijé. Si te soy Para sincero, conectarte. Ahorita no. hay que salgas, lo ves, porque sí ya está, porque es como se le llaman ojos de agua, porque están conectados entre sí. Y estas van a ser las albercas que van a tener deck alrededor. Y de alguna manera, pues lógico, la vegetación va a ser predominante por donde quiera que tú la veas. La parte del río, la parte de la alberca, aquí maderas en el suelo, mucha vegetación, parece que estás en un cenote más que en una alberca, pues está rodeado totalmente de palmeras y de plantas. Y luego nos vamos a la palapa. Esta es la que tú acabas de filmar y sobre esta palapa este ojo de agua existe ya. Pues no me he fijado. Ahorita te soy que sincero, no me he salgamos fijado. volvemos. ¿Esta de aquí sería la carretera por donde hemos venido o dónde está la carretera? Ah, es esta de Esta acá. es la que te lleva a Isla La Pasión Sí, y la que vamos para donde están los y ferries. para la que entramos fue por esta. Y por esta entramos como si fuéramos al campo de golf, para que nos hagamos una idea, y giramos aquí, que nos dejó el de seguridad, y por aquí hemos entrado a la casa de muestra, que debe estar aquí. Exacto, aquí estamos. Y aquí tenemos la parte de las albercas, cómo quedaría el plano de cómo va a quedar todo el desarrollo. Oye, se ve espectacular así. Y cuánta selva rodea todo lo que estamos aquí viendo.
Y bueno, aquí vemos de noche, cómo quedaría de noche un poquito, de atardecer nocturno. Con sus lucecitas. bueno, no, estas son las palapas. Bueno, aquí se ve como si fuera una casa, pero realmente este es el área donde te dije que va a haber spa, sauna y gimnasio. El gimnasio sería una palapa anterior. Ajá. Y este sería el área donde van a haber bar, restaurant bar, que son tres amenidades que están acá, mira. Esas de aquí son las amenidades. Esto que estáis viendo aquí es esto que estáis viendo acá. Para que ahí le falta una de las palapas. Bueno, esta sería el área de yoga de una de las palapas. Muchos de los Tuluminati que estarían viendo el vídeo, que le encanta Tulum, también Cozumel le va a enamorar con esta construcción que estamos haciendo. Y esta es la parte del gimnasio. Esa sería la palapa que no vimos. Esta sería la palapa de yoga, que también tiene el área de spa. Y nos vamos, que este es el spa. Ah, mira qué bonito se ve, ¿eh? Dentro de la misma palapa. Acuérdate que por eso está cerrado. Esta parte que se ve aquí, es esta parte que se ve acá. Y este sería el área como de restaurante, de bar, que sería en el jardín. Y tenemos dentro de la palapa lo que es el bar, que te comenté que vamos a dar servicio a las habitaciones, ya sea con bebidas o con comidas, porque va a haber restaurant bar. Pues se ve excelente el bar y se ve excelente el que puedas tener el comer sin salir de tu desarrollo. Está muy bien. Pues este es el concepto novedoso en Cozumel. No has visto nada igual en Cozumel. Bueno, ahorita actualmente en Cozumel hay 13 desarrollos, pero todos son condominios. Este es el único que puede decirse que puede estar en forma tipo condominio, pero el máximo es el tercer piso, que sería un rooftop. Y tenemos villas que de alguna manera estamos en forma horizontal, a diferencia de los verticales. No, y sobre todo este desarrollo me inspira pues mucha naturaleza, tranquilidad, muy buena calidad de los materiales que están trabajando, acordes a la zona donde estamos, porque acuérdate que un desarrollo se tiene que adaptar a la zona. Aquí han intentado tener mucha naturaleza, no dejarla. Y las personas que compren aquí, la verdad que se van a sentir cómodas, tranquilas, seguras, y teniendo la ciudad a 5 minutos o 7 que hemos estado, ¿no? Creo que como a unos 8 minutos, porque sí es alguna... o sea, moverme de aquí, lo he calculado. Bueno, no nos vamos a pelear por un minuto. Sí, pero mira, ¿sabes que además de lo que le acabas de decir de la vegetación y de todo esto, es algo que quieren transmitirle los arquitectos que están construyendo esto? Tener el respeto desde los materiales que están usando, que te decía, por ejemplo, el chocún, ya no usar pinturas de esas que tienen un montón de cosas para que no se humedezca y para que se permanezca más tiempo y todo eso. Esto es una tinta natural que se obtiene de unas, como le llaman ellos, de unas semillas, y que se coloca en las paredes y que puede permanecer años y que puede deslavarse, pero pues en pocas palabras es lo que utilizaban los mayas, ¿no? En sus pinturas. Exacto, o sea, no hay nada de lo que vayas a ver ahorita, incluso lo están construyendo y están tratando de evitar cosas que contaminen y hayan, por ejemplo, las paredes de Chocún que sean más frescas, porque van a estar en la selva prácticamente. Y pues todo el material igual del jacuzzi, pudieron haber comprado uno, pero igual está todo hecho de un material y lógicamente cubierto de lo que es esta resina, que es el chocú, digo, sí. Y de todo lo que vas a ver ahorita, porque ya te había dicho que está el ojo de agua, que dices que no lo vistes, pero quiero que vayas conmigo para que lo veas. Claro que sí. Para eso estamos aquí, para enseñaros todo lo que podamos enseñaros y haceros sentir que estáis aquí con nosotros. Volvemos a salir, ahí están las palapas de la entrada. Y por aquí no me pasé por esta zona, por ese motivo no lo vi. Me metí directamente a las palapas.
vas a ver este acabado que tiene la entrada que se ve en el plan arquitectónico. Ah, aquí está a la derecha, detrás de esto, por eso no lo había visto. Sí. Entonces, esta línea... Esto es una especie de... Pues sí, como el Agua cero... se llama, ajá. Y terminamos y conectamos con el otro que va a estar hasta el final del desarrollo. Y a la derecha y a la izquierda tendremos dos albercas, ¿es así? Qué bonito se va a quedar luego, una vez acabado. Y ya desde este enfoque pues sí se dan la idea de cómo está en el plano, cómo están esas cuchillas que tienen techo del acabado. Y aquí habrá una persona de vigilancia para entrada y salida, ¿no es así? Tanto del acceso por allá como las áreas comunes. Oye, la palabra me está diciendo aquí, porque nos está aclarando un poco, esto va a ser como una especie de lobby. Los coches van a entrar por allá y saldrán por aquella parte de allá, más o menos. Eso lo vais a ver también en los renders un poquito. Oye, Alex, le decimos que nos vuele el dron y le vas indicando qué quieres que te vuele. Ajá. Chaval, ¿me lo vuelas? Vamos para allá. ¿Qué es lo que me quieres enseñar? Imagínate esto, que es así, es bueno, así lo voy a poner. Así, esta sería la carretera que hemos visto antes. Esta es la palapa que estamos viendo aquí. Y esto es por donde entramos. Ajá. Acuérdate. Que todos los aparcamientos de estas villas de acá están en esta parte y los aparcamientos de esta parte de acá están aquí. Ok. Sí, entonces entramos por la palapa y pasamos. Por medio de la palapa y nos vamos a la otra parte. Sí. Ok. Y esta esquina es la que ves ahí que ya están construyendo. Eso de allí. Y esta otra es esta de acá. Y este punto que ves aquí donde está sentado Alex es este de aquí. Lo que hay que decir que el showroom se va a tirar abajo luego, solamente es para enseñarlo, para que no se vayan a confundir. Ok. Muy bien. Bueno, pues el chaval nos va a volar el dron. Ahí se va en marcha. Espero que venga Bellanira. ¿Qué pasó? Estoy en zona de autorización. ¿Estás en zona de qué? Autorización. Ok. Las paredes que hacen, que las hacen bien fuertes. El material que utilizan es concreto fuerte, como estáis viendo. Y este tipo de corcho es un aislante muy bueno para el calor y también para los ruidos. Ya listo. ¿Sí? Venga, ya le han dado autorización, ya puede volar. Qué bueno, porque estamos cerca de un aeropuerto, acordaros. Ahí va. Encima suyo tiene la rama del árbol. Y vais a ver el vuelo de dron. Así que en este momento voy a parar de grabar. Cualquier novedad la vamos a seguir grabando. Ahí va el chavalote paseando el dron como si fuera un perrito. Os lo quiero grabar esto para que veáis el dominio que tiene. No sé si lo va a querer sacar a la carretera, pero podrías haber pasado por medio. Bueno, Alex sabrá por qué lo hace así. Es que no entiendo por qué lo haces así, pero bueno, para que vean cómo es por dentro. No te sigue con el dron por allí y lo que vamos a hacer es salir aquí donde está Bellanira y el dron estará aquí arriba para saludarlo. No sé dónde está, pero bueno. ¿Tú, por dónde estaría el paso a la playa? Que está en esta parte hay una máquina ya sacando para poder hacer el paso del desarrollo. No se fue, yo vi que ahí estaba en la mañana cuando llegamos, es ahí. Y por este paso se llegaría al mar. Y Claro, ahí... ahorita hay árboles, tendrían que hacer el acceso bien planeado y llegar hasta allá porque eso pertenece a un concepto que se llama Country Club, que son casas. Ajá. Pero esas casas y ese terreno y todo ese proyecto forma parte de los socios que tienen este proyecto que se está Con tal creando. que nunca tendrían problema, ¿no es así? Muy bien. Bueno, pues aquí estamos delante del cartel, que bueno, cómo quedaría. Y la calle donde salimos, ahí vienen unas personas a caballo, me imagino que haciendo una excursión a caballo. Y esta es la carretera, estamos justo al lado de la entrada de la carretera. Por aquí entraríais a aparcar para los que tenéis ahí y por aquí entraríais a aparcar para los que estáis aquí. Ahí tenéis las palapas. Yo creo que con lo del vuelo de dron os vais a dar cuenta de la buena ubicación que tiene el lugar. Y aquí vemos unos caballos pasar. Qué bueno pasearse por aquí por la zona. Buenas.
Qué buenos caballos. Camarote que sigue con su vuelo. A ver si nos hacen unas buenas fotos también del mar, a ver si tenemos suerte. Aquí el mar no está tan bien. Está bien, pero tampoco tanto. Donde está mejor es un poco más para allá, que no hay tanto sargazo. Lo digo porque ahorita hay un poco de sargazo. Aquí hay un poquito de sargazo. Es raro, es porque que aquí... por eso lo digo, que está de un color como antes estaba playa. Así. Ah, pues es raro ese tema porque aquí en esta zona no suele haber sargazo y debe ser a un cúmulo que se ha desplazado hacia la zona. Pero bueno, Cozumel, en la zona esta donde estamos, es muy raro ver nada de sargazo. Esto es porque cambiaron las corrientes cuando hubo ahora unas tormentas tropicales y lo trajeron hasta allí. Chaval. Y la foto del recuerdo. Sí. Vente aquí. Vamos a hacer una foto para quitar la portada del vídeo.
Aviso importante. Como todos saben, en el canal de Paco en la Riviera Maya, muestra lo fantástico que es vivir en la Riviera Maya con el día a día de Paco. Pero también muestra el trabajo con el que se gana la vida Paco como un asesor de bienes raíces, mostrando con sus videos las mejores opciones para invertir y tener ingresos a muy corto plazo. El motivo de este aviso es pedir a toda la comunidad de Paco en la Riviera Maya, si al ver una propiedad en este canal y desea adquirirla, se comunique directamente con Paco al número que aparece en pantalla o escanear el código QR, que te llevará directamente al WhatsApp de Paco, ya que se ha presentado un problema no una ni dos veces, muchas veces. Al ver un video en este canal toman la decisión de comprar una propiedad y se comunican con la empresa pensando que les pueden dar una mejor propuesta económica. Y no es así, ya que Paco maneja los mismos precios. Porque cuando se comunican directamente con la empresa inmobiliaria, la forma en que se trabaja es asignar de forma aleatoria a un asesor inmobiliario quien les pide sus datos y los registra como su cliente. Y Paco queda totalmente fuera de la comisión, a pesar que ustedes le comenten que decidieron comprar la propiedad por ver el video en el canal de YouTube de Paco en Riviera Maya. Por favor, no olvides comunicarte con Paco directamente, quien te atenderá como tú te mereces, mostrándote la mejor opción que se adapte a tus necesidades y presupuesto, con su carisma que lo caracteriza. Bueno, pues ya nos despedimos de Quinio. Ya habéis visto la ubicación, ya habéis visto el vuelo de dron. Excelente el desarrollo, me encantó. ¿A ti qué te pareció, chaval? Algo Bastante novedoso, innovador. ¿no? Me llama mucho la atención de cómo está. No me estás grabando. Ah, no. Estoy mal. Dime. Y pues se me hizo súper curioso el tema ese de que en una parte de una planta se comparte tu propio departamento. ¿Sí me entiendes? Sí, a mí también. Y pues sí, se me hizo interesante. Luego a mí me gustó mucho los materiales que están aplicando, la zona donde está la ubicación del desarrollo me encantó también. Y como dijo antes Bellanira, pues estamos muy cerca de lo que es la ciudad, a 8 minutos en carro, así que tenéis todo cerca, todo a mano. Ya veis la zona donde estamos ubicados, una zona muy tranquila, no hay casi tráfico tampoco. Y hoy el día es excepcional. Pues aquí despedimos. Espero que haya gustado lo que es este desarrollo. Cualquier información que necesitéis, tanto conmigo como yo os pasaría con Bellanira, y vais a recibir todo lo que necesitéis. ¿Alguna cosa más que decirles? Bueno, recordarles que en esta zona norte está lo que es la Isla de la Pasión, y que en alguna oportunidad, cuando vengamos la próxima vez, los voy a llevar para que conozcan. Sí, yo ya la conozco, la grabé hace años, yo creo que 7 años o 6 años. Me encantó, no hay nada edificado allí, solamente una palapa para algún evento de las excursiones y ya está, pero es preciosa. Bueno, pues hasta otro ratito. Bueno, pues Bellanira, este es un vídeo dedicado a Galia. Galia es un desarrollo que ya lo hemos grabado varias veces, pero queremos recordarlo porque está tan bien ubicado. Y nos ha extrañado que, teniendo también buen precio, estando a 2 cuadras del malecón, de donde estamos en la ciudad, pues necesita un respiro para darlo a conocer, que parece ser que no lo hemos dado a conocer, y la obra va bastante avanzada, tanto que me parece que se va a entregar antes de lo que habíamos dicho en los anteriores vídeos. ¿Es así? Exacto. Esto nos dijo el ingeniero encargado de obra, que tiene planeado terminarla en abril del 2023. Cuando anteriormente estaba programada para febrero del 2024. Total, que estamos ganando casi 7 meses en la entrega. Febrero de 2023 es ya, como que dice, 6 meses o menos. Estamos ya prácticamente casi en noviembre, diciembre, enero, febrero, 4 meses y medio falta para su entrega. Y todavía tenemos unidades a la venta, ¿no es así? Claro, fíjate que no, como tú decías, no entiendo por qué no se ha vendido ese proyecto, y lo tengo que decir porque queda casi como unas 16 unidades de 25 que son, y aunque ahorita de los que no aprovecharon a comprar antes, pues ya se hubo un aumento del 10%, porque ustedes no lo creen cuando uno les dice que cada vez que se avanza la construcción, los desarrolladores suben precio, porque así es como funciona esto. Y ahorita van a ver el avance que tiene Galia. Entonces, hoy por hoy, ¿cuáles son las ventajas de Galia? Estamos a 2 cuadras y media del malecón. Estamos
estamos en una zona donde solo hay puros restaurantes gourmet. Entre ellos está la Cocay, que es el mediterráneo que nunca has podido encontrar porque abre a partir de las 12 del día. Y aparte de eso, quiero recordarles que Cozumel tiene 3 cosas importantes que hace que la gente venga a visitarlo: el Ironman, el buceo y las fechas de carnaval. Lo más padre de aquí es que tenemos aeropuerto, entonces eso hace que sea más fácil para cualquier extranjero llegar directamente a Cozumel. A mí me gusta mucho Cozumel y sobre todo el año, los 365 días del año, la gente que hace buceo puede venir aquí a hacerlo en uno de los mejores arrecifes del mundo. Yo diría que es el mejor, pero no es el más largo, es el segundo más largo. El mejor, ¿por qué? Porque los que tenemos en Australia, que son los más largos, la verdad es que están muy alejados de la costa, excepto muy cercanos de la costa, y son más peligrosos aquellos. Aquí no hay tanto peligro y son muy bonitos. Bueno, pues estamos ya muy cerca de lo que es la zona donde vamos a grabar. Voy a parar un poquito. Y, no vamos a parar un momentito porque pasa este camioncito aquí que es, me imagino que es el de turismo, ¿no? Sí, que enseña la zona. Les da las vueltas en todo el centro. Y aquí tenemos el mar aquí, estamos ya en el malecón, justo muy cerca de Hemingway, que es el restaurante que hemos grabado varias veces y que hemos hecho snorkel. Lo tenemos aquí al lado. Aquí tenemos una ruina maya que construyeron para darlo a conocer. Ese así. camioncito en Navidad lo adornan con bastones, va Santa Claus aquí, todo lindo, con galletas de jengibre gigantes, padrísimo. Bueno, pues este no es Hemingway, este es la aldea que está al ladito. Cualquiera de todos os podría gustar. Esta es la iglesia que os digo muchas veces, y justo enfrente de la iglesia, un poquito más adelante, tenéis el restaurante Hemingway, que a mí me encanta, pero hoy vamos a conocer otro. Ahí está el corazoncito, el nombre, y de aquí al ferry, si venís hasta acá, podéis ir andando porque son 300 metros, más o menos. Se llegan 5 minutos, un poquito más andando. ¿Por qué te voy a llevar a otro restaurante hoy? Para que lo conozca y para que vea. Aparte de que pues es uno de los preferidos de los cruceros, Sí. tiene cercanía al proyecto Atimar. Ajá. Está enfrente de la Mega, tiene una alberca increíble y después de la alberca vienen las escaleras para que tú puedas hacer snorkel y está padrísimo todo, te va a encantar. Es totalmente diferente el concepto, es como más americano, pero el final de todo esto es que tienes más acceso a la playa, como que más fácil para descender. Y aparte, al lado hay como un pequeño museo en la parte de abajo que tú vas a poder visitar cuando estés haciendo snorkel. Ah, Porque ¿sí? al lado antes existía un restaurante que se llamó Margarita Bills. Entonces, en aquel tiempo, pues... ya me pasé Galia, déjame regresarme. Sí, mira, aquí tenemos el barco. En aquel tiempo ellos hicieron eso. Sin embargo, como ya dejó de funcionar y era un museo en la parte de abajo, pues no se lo llevaron. Ahí está. Bueno, acabamos de pasar Galia, que es el desarrollo que vamos a darles a conocer en este momento. Y yo muy agradecido que nos lleva a un restaurante nuevo y que podamos hacer ese snorkel luego. Y Galia, pues lo que queda a la venta son departamentos de 2 recámaras. Unos con un tamaño y otros con otro. Dependiendo del tamaño tiene un precio más alto o más bajo. Y también dependiendo de la ubicación del departamento dentro del desarrollo. Eso lo vamos a ver luego, cuando estemos ahora delante del desarrollo. Y ahí nos va a explicar cómo es el desarrollo, qué amenidades tiene. Y fijaros que estamos en la primera. ¿Esta es la primera? Sí, es la 10ª avenida. Ajá. Y aquí... Digo la 5ª avenida, perdón. Esta es la 5ª. ¿En qué avenida está situado? ¿Entre qué avenidas? En la calle 8, entre la 5ª y entre la 10 y... mira, esta es la calle 6. Sí. Entonces la que sigue es la calle 8 y estamos entre la 10 y la 15 avenida. ¿Y por qué hablamos eso? Porque estamos a 2 cuadras del malecón, que son en realidad andando desde el desarrollo a lo que hemos visto antes paseando, estamos a menos de 5 minutos, yo diría que a 3 minutos andando. Y que aquí también ya puedes disfrutar de bañarte si quieres, como hemos hablado de Hemingway, que ya lo hemos grabado,
donde yo he hecho snorkel y que nos lo hemos pasado muy bien ahí. Uf, qué pena, no vamos a poder grabar, están ahí con la Sí, máquina sí echando que podemos la- grabar. Bueno, te vas a bajar y vas a darte la vuelta. No, Mira, pero nos podemos mira. poner aquí donde está ese carro, andando nosotros, y tú aparcas donde puedes aparcar. Ok. Ayer me pasó igual, allí en Playa del Carmen. Mira, hasta allá atrás, todo el Todo avance. eso de allí es el desarrollo que vamos a grabar. Voy a parar un poquito hasta que aparquemos y nos podamos situar. Aquí, por suerte, nos Y podemos esta situar. es la cantina que se llama, que está padrísima, Xelana. Ah, la voy a grabar un momento. Diana está justo aquí al ladito de este local que me llama la atención. Tiene un modelo de bar tipo pesquero, de pescadores, de una época, digamos, un poquito antigua. Mira, va. Xelanat, así se llama. Es como... En yucateco creo que es una grosería. Oye, Está mira, hermoso. Pelaná es una grosería en yucatán. No, esta es Ya está, hola, te lo quería grabar para darlo a conocer, ¿te parece bien? Claro, claro. Está bonito. Esto es lo del pan de muerto y pues como un velatorio que se hace para el Día de Muertos, ¿a que Se sí? llama altar de muertos. Eso Altar de muertos. Esta es la carta que tienen acá. Es muy rápido de grabar Bueno, está en inglés. y como veis está hermoso el local, ¿no? Eso sí, lleno de música y me tengo que salir. Puedes pasar a la terraza. ¿Sí? Sí, ahorita vamos a grabar. Y aquí una pequeña terracita también muy bonita, que ahora mismo está limpiándose. Buenas. Sí, el problema que tengo es la música. Estamos aquí al lado del desarrollo, voy a grabarlo de nuevo porque tenía música puesta y cuando hay música no puedo grabar. Ese es el desarrollo Galia. Y aquí al ladito tenéis este que se llama Xelanat. Es un bar tipo pescador de la época de los pescadores, creo yo, por la forma que tiene, de madera, muy bonito que sí. Y bueno, pues así es el local. Yo digo fuera en la calle que me recuerda a los restaurantes, bares, cafeterías que se hacían antes en la época de los pescadores, ¿no es así? ¿Cuántos años tiene hecho este local? 101 años. 101 años, qué bien cuidado está, porque es de madera, totalmente, a excepción del suelo. Sí, de Veracruz traemos el piso, la madera de Belice. La madera de Belice. Ah, pues es una construcción muy parecida a la de Belice, ¿no es así? ¿El dueño original venía de allí? Es de aquí, pero era un capitán. Era un capitán de barco. Oye, pues lo hizo muy bonito, me gusta mucho. Y le pega muy bien a Cozumel este tipo de restaurante. Así que si estáis por aquí cerca, es muy recomendable. La carta me la van a pasar luego si queréis, os la voy a grabar un poquito. Mira qué bonita la terracita, tenemos una terraza al aire libre. Ya la están colocando, estaban limpiando un momentito. Aquí la cocina. ¿Has venido aquí a cenar ya, Bellarina? ¿Mande? ¿Has venido aquí a comer, a Claro, cenar? de hecho aquí también preparan, creo que es uno de los lugares en donde preparan también la cochinita pibil como botana, como snack. Y creo que también ahorita tienen en el menú lo que... Oye, ¿verdad que ya tienes en el menú? Porque te vi que estabas anunciando que ya tienes esas como quesadillas de birria o algo así. Sí, sí. Normalmente tenemos tacos de birria, pero si alguien quiere que sea birria, es el mismo producto. Y también la cochinita, ¿no? La cochinita la dejamos de ocupar porque la pasamos a un nuevo lugar que se llama Sassin. Entonces vuestras especialidades, lo que más solicitan aquí, ¿qué Es es? tacos de birria y lo que es tacos de mariscos, ya sea de camarón, de pulpo frito. Qué bueno. Oye, pues está excelente. ¿Nos vamos a ver Galia? Sí. Pues un lugar Gracias. recomendable, Luego, muchas buen día, gracias. buen día, buen día. Ah, pregúntale cómo se llama, te atendió. Ah, sí, verdad. ¿Cómo te llamas? Víctor, José Víctor. Excelente, buen Gracias. día, buen día. Hasta luego, Víctor. Bueno, pues... Es que digo que le pusieron lo del extinguidor como si fuera tanque de buceo, ¿a poco no igual allá? Es verdad. No había fijado en ese detalle. Bueno, pues estamos aquí delante de Galia. Qué bueno que ya se Este desarrollo que estáis viendo se va a entregar, me dijiste, que el año que viene, en 2023, en febrero. Exacto, en abril. En abril. Estaba contemplado para el 2024 en febrero, pero
ahorita le están echando todos los kilos. Si tú te das cuenta, estamos planta baja, planta segundo y tercer. Yo pues ya va en el cuarto nivel. Mira. Oye, ahí desde arriba, desde el roof, porque va a tener un roof con amenidades, se va a poder ver el mar perfectamente, ¿no? El mar, y aparte el gym va a estar viendo hacia el mar. Van a tener la alberca Infinitum, va a tener la barra de ese lado donde van a poder tomar sus tragos y también consumir alimentos, y el asoleadero. Aquí abajo van a ver locales comerciales que solamente queda uno a la venta. Solo tiene un área comercial. Esta parte sería la entrada para lo que va a ser ¿El la lobby? recepción, el lobby, y lo otro es el acceso al estacionamiento. Acuérdate que este estacionamiento es en la planta baja. Ahí es subterráneo y ahí podrán meter su carro y tal. Pero luego me han dicho que detrás del edificio hay un área de jardín bastante grande. Exacto, en la parte de atrás, a ver si podemos ver desde aquí. Bueno, vamos a ver si No, no importa, hay un área de jardín. en la parte de atrás hay 300 metros de jardín, que es lo que van a ver los departamentos de atrás. Van a tener esa vista de jardín. Entonces, estos departamentos, dependiendo en qué vista tenéis, va a valer más económico o va a valer más carito. ¿Es así? Los departamentos son, los que quedan a la venta son de 2 recámaras, pero dentro de 2 recámaras tenemos 3 medidas de... Pero las 3 son muy grandes, son bastante grandes. De 111. ¿Es el más pequeño? Sí, 111. A 121 y otro más grande, míratelo bien, creo, porque hay 3 modelos. Ok, voy a ir al coche porque dejé... Un momento al carro Bellanira. Tenemos aquí este otro, también tiene una construcción de madera que también, por lo que se ve, tiene muchos años, y que es un restaurante de cocina mediterránea, donde nosotros venimos, el Mediterráneo, allí en España, en Italia, en Grecia, países pues que tienen una cocina muy rica también y que echamos de menos según qué cosas. Mira, vamos a ver lo que tienen hoy en el menú. Tienen pargo de pescado, que a mí me encanta el pargo. Sopa de lentejas con verduras y chorizo, 120 pesos. Especial entrada, mejillones salteados con una ensalada asiática, 160. Oye, pues está bien, filete de pescado marinado, ensalada de espinaca. Bueno, pues está bien. Bueno, pues este desarrollo, como estáis viendo, tenemos arriba, como dice Bellanira, las vistas al mar desde la alberca. Tenemos también el gimnasio, tenemos un área de coworking por aquí abajo. En la planta de abajo Sí. es el local. En la planta, en el primer nivel que ves ahí arriba, es coworking y área de sala de negocios en Eso esta es. esquina, sí. Qué Ahí bueno. está. Esta es la lista que tenemos, y lo que tenemos son de 2 recámaras, como estáis viendo, todo lo que queda son de 2 recámaras. Las medidas hay desde 112, 118, 167 metros, 121, 111 y 128. Y los precios, pues hay 3 precios aquí por lo que veo que se repiten, da igual en la planta que estén. 346. Sí, porque esto es la forma de pago, acordaros, 30, 40, 30, 50, 30, 20, tiene un precio de descuento. de oferta, de descuento, y el 80, 20 tiene otro precio de descuento. Os tenéis que fijar en este, que es el precio que se da habitualmente, y ya si quieres cambiar la forma de pago, pues tienes otro precio. Y como veis, el precio más económico lo tenemos en 346.500. Esto es en dólares, 346.500 dólares. Y está en el 5º piso. Y también puede ser en la 3ª planta, y también puede ser la 2ª En planta. la 3ª. Bueno, pues estos son los precios. Toda la información que necesites se la puedes pasar sin ningún problema, ¿que sí? Así es. Entonces, ¿qué quería que vieras? El avance que llevan. Acuérdate que son 7 niveles contando la planta de abajo. Son 6 niveles a partir del primer piso. Mira, te voy a decir una cosa que es una ventaja para que compre. Normalmente cuando hay una obra que en 6 meses, en menos de 6 meses, se va a entregar, tú sabes que los precios han subido aún más. No los han subido tanto, solamente el 10% de cuando inició la preventa. Eso significa que la persona que compre en este momento va a tener una alta probabilidad en su entrega. Exacto, estamos hablando de que faltan 3 pisos más. Y no, y que faltan ¿Y el 3 o 4 rooftop? meses para su entrega. Que yo me quedo sorprendido que digas que para abril del año... del 2023.
Abril de 2023, quedan 6 meses. Sí, Todo pero lo van a acabar. Estamos en que tienen 3 niveles de hecho, faltan 4. Y no hay desarrollos de estos tan cercanos al malecón en la zona centro, que no. Exacto. Y sobre todo en la zona que es tranquila y no tiene tantas casitas viejitas, feillas como en otras Y sin calles. embargo tenemos restaurantes, como tú decías, tan buenos como De este. historia. Este que es restaurante... Que no sé por qué nunca he podido entrar aquí, pero está increíble este lugar. Yo hoy voy a venir en la tarde porque tenemos invitación a cenar, pero a veces comparto parte del restaurante que es comida mediterránea, pero es uno de los mejores restaurantes aquí en Cozumel. Ajá. Bueno, pues esto es Galia. Si lo queréis conocer algo más de Galia, no lo dudéis, poneros en contacto conmigo, os paso ahí los renders también y toda la información de la zona, os lo estamos pasando en este momento. Imagínate, Paco, cómo se ve ahorita alto. Pues imagínate 4 niveles más arriba con el rooftop. Va a ser impresionante. Y no solamente eso, es que desde aquí al mar hay 200, 300 metros como mucho. Porque hay bajada para abajo, ahí a partir de donde está la moto se baja para abajo. Y la vista va a ser impresionante, ¿eh? Ya tengo ganas de verlo cuando esté hecho el roof o cuando esté cerca pues de entregarlo. Y los que hayan comprado van a disfrutar. En diciembre van a tener el showroom listo para que podamos empezar a atraer clientes y se den la idea de cómo es la calidad del producto, cómo quedaron las distribuciones, etcétera. Pues ya estáis conociendo un poquito más de Cozumel, que Cozumel no se da mucho a conocer y sin embargo es un lugar especial, muy bonito, una isla preciosa. Ya la recorrimos con Beñanira hace un año y poco, que era la época de mi cumpleaños. La recorrimos con su carro y es impresionante recorrer la isla, ¿eh?
tus ahorros no te dan los rendimientos que tú quisieras tener. ¿Te gustaría incrementar tus ahorros de forma significativa en corto plazo? Descubre la mejor manera de invertir. Paco en la Riviera Maya está especializado en promover las mejores propiedades, que ofrecen un excelente porcentaje de retorno de inversión en Ciudad de México, Querétaro, Acapulco y en toda la hermosa Riviera Maya. Haz crecer tu dinero invirtiendo de manera segura, con los desarrollos inmobiliarios más exclusivos. Francisco Barba, mejor conocido como Paco, te acompaña a cada paso, buscando siempre obtener la mejor ganancia para ti. Un espacio que sin lugar a dudas te ofrecerá una ubicación privilegiada, amenidades exclusivas y una arquitectura que cuida cada detalle pensando en la comodidad y frescura que tu familia necesita. No lo dudes más. Escanea el código QR que aparece en pantalla que te llevará directamente a la tarjeta virtual de Paco en la Riviera Maya, donde encontrarás con un solo clic todos sus datos de contacto de Paco. O mandar un WhatsApp al número que aparece en pantalla, donde Francisco Barba, mejor conocido como Paco, resolverá todas tus dudas con su especial carisma que lo caracteriza.